¿Sabías que en la Biblia Dios le ordenó a un profeta que se casara con una prostituta? En el Antiguo Testamento se encuentran registradas las historias y mensajes de los profetas que tuvo el pueblo de Israel. Y aunque a comparación de otros profetas casi no se habla de este en particular, para mí Oseas tiene una de las historias más profundas y significativas en toda la Biblia. Todo comenzó con una orden inusual de parte de Dios. Oseas, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Qué fuerte, ¿no? Te voy a contar cómo estuvo y qué es lo que nos enseña este matrimonio tan controversial. Pero antes ahí te va un poco de contexto. Ser profeta en Israel no era tarea fácil. Los profetas eran mensajeros de Dios. Si somos honestos, el simple hecho de que alguien te diga que habla de parte de Dios ya establece ciertas barreras entre las personas. Imagínate que alguien llega y te dice: Dios me dijo que te diga. La verdad es que no tan fácil le vas a creer. Lamentablemente en la historia muchas personas con malas intenciones han utilizado esta frase Dios me dijo para manipular a la gente a hacer lo que ellos quieren, no necesariamente porque Dios les haya hablado. Sin embargo, en el contexto del Antiguo Testamento, mucha gente sí respetaba a los profetas porque eran personas íntegras con una buena reputación como hombres y mujeres de Dios. Y a lo que voy con esto es que vamos a analizar la historia de un verdadero profeta y no de un charlatán. Al casarse con una prostituta por encomienda de Dios, el profeta Oseas vivió en carne propia el mensaje que Dios quería que él transmitiera a la gente. Y esto está muy interesante porque a muchos de los profetas no solo les tocaba hablar el mensaje que Dios les daba, también les tocaba vivir ese mensaje a través de experiencias en su vida. Unos profetas tuvieron visiones impresionantes, otros vieron a personas resucitar, interpretaban sueños, curaban enfermedades, entre muchas otras cosas más. Todas estas experiencias tenían que ver con el mensaje que Dios le asignaba a cada uno de ellos para hablarle al pueblo. La cosa es que de todas las experiencias que vivieron los profetas, la que más me sorprende a mí es la de Oseas. Imagínate por un momento que tú eres Oseas, tu primer día como profeta pensando: ¿qué milagro veré hoy? ¿Qué me revelará Dios? Y ahora imagínate que en lugar de eso Dios te diga: Oseas, cásate con una prostituta, porque eso tiene todo que ver con el mensaje que yo te voy a enviar para compartir con mi pueblo. Seguro lo que menos esperaba Oseas era escuchar a Dios pidiéndole esto. Sin embargo, aunque para un hombre de Dios con una reputación intachable no debió haber sido nada atractivo casarse con una prostituta, me imagino a Oseas pensando que el mensaje era muy claro. Seguro pensó: esta prostituta sin familia y con mala fama será restaurada socialmente al casarse conmigo. Ahora será una mujer de familia y esposa de un profeta. Llevará mi nombre, será madre, nunca más tendrá que prostituirse y viviremos felices para siempre. Me lo imagino pensando: ya entendí tu mensaje, Dios. Tú restauras y limpias a las personas, y así como yo con mi esposa, tú restaurarás y limpiarás al pueblo de Israel y nos llamarás a vivir juntos contigo para siempre como una familia feliz. Qué bueno eres, Dios. Ya entendí tu mensaje. Así que Oseas fue obediente y se casó con esta prostituta llamada Gomer y tuvieron 3 hijos. Pero de pronto todo se viene abajo para Oseas cuando descubre que Gomer le es infiel. Se da cuenta que incluso no todos sus hijos son de él, y es que Gomer seguía prostituyéndose mientras estaba casada, hasta que un día abandonó a Oseas y a sus hijos para ir en busca de hombres que le dieran bienes, comida y alcohol a cambio de sexo. Y yo me imagino a Oseas confundido: Dios, yo pensé que tu mensaje era de restauración. ¿Será que de verdad querías que me casara con ella? ¿Para qué me dabas esta tarea si mi matrimonio iba a terminar destruido? No entiendo. Pero aunque me lo imagino confundido, me lo imagino aún más destrozado y desilusionado, porque Oseas comienza a pensar: ya no quiero tener nada que ver con esa mujer, ni siquiera sé cuál de sus hijos sea realmente mío. Todo lo que hice por ella y así me paga, no la quiero volver a ver. Esto se acabó. Pero lo irónico es que en medio de esta tragedia es cuando Oseas comienza a entender realmente el mensaje de Dios y su propósito al pedirle que se casara con Gomer. Dios le dice: Oseas, una y otra vez mi pueblo me ha sido infiel. Todo lo que necesitan yo se los he dado, siempre los he cuidado, los hice míos y les di una nueva identidad, pero aún así me abandonaron. Fueron en busca de otros dioses, ofreciendo sacrificios a ídolos. Yo tampoco quiero tener nada que ver con Israel. Voy a quitarles mi protección y los voy a dejar a la deriva. Me querrán de vuelta cuando se den cuenta que me necesitan, pero voy a levantar un muro entre ellos y yo para que no me encuentren. Y Oseas se da cuenta de que Dios está hablando de su pueblo como si fuera una esposa infiel, tal como Gomer lo había sido con él. Literalmente Dios está desahogando con Oseas, le está abriendo su corazón. Para este punto era obvio que Oseas entendía por completo el corazón de Dios. Si alguien podía empatizar con Dios era Oseas, y si alguien podía entender el sufrimiento de Oseas era Dios. De pronto Dios continúa hablando diciendo: por lo tanto, y presta atención porque este es el clímax, Dios había dicho: me dejaron, no me valoraron, buscaron a otros dioses, así que voy a quitarles mi bendición. Y como dando una conclusión termina diciendo: por lo tanto. Y yo me imagino a Oseas escuchando a Dios diciendo: por lo tanto. Seguro Oseas pensó: aquí viene el juicio. Por lo tanto, ¿qué, Dios? ¿Te olvidarás para siempre de esos pecadores que no te valoraron? ¿O los exterminarás? ¿O los enviarás al infierno? Por lo tanto, ¿qué, Dios? Y Dios, continuando con la analogía del matrimonio, concluye: por lo tanto, volveré a conquistarlos. Les
hablaré con ternura, les devolveré mis bendiciones y convertiré su aflicción en esperanza. Regresarán a mí y yo los protegeré como un esposo. Serán míos para siempre. Les mostraré mi amor inagotable y mi compasión, mi justicia y mi rectitud. Les diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Después de esto, Dios le dice a Oseas, ahora tú ve y ama nuevamente a tu esposa aun cuando te haya sido infiel, así como yo amo a mi pueblo aun cuando me han fallado tantas veces. En ese momento, Oseas va a buscar a su esposa, quien se encontraba en posesión de un hombre que había pagado por su compañía sexual. Así que aún siendo su esposa, Oseas tuvo que pagarle a este hombre para liberarla. Y habiéndola comprado de vuelta, hizo un pacto con ella diciendo, Gomer, te quedarás conmigo y serás mía y yo seré tuyo. Amigos, yo creo que no ha habido ningún hombre en la historia que entienda tan profundamente el corazón de Dios hacia la humanidad como Oseas. Esta historia me recuerda en cómo muchas veces pensamos que nuestra vida será perfecta cuando encontremos a Dios. Sin embargo, como Gomer, somos pecadores. Seguido fallamos e incluso en ocasiones hemos caído en los mismos pecados que parecían haber quedado olvidados en la oscuridad de nuestro pasado. Pero cuando veo que Dios envía a Oseas a recuperar a su esposa para amarla de nuevo, viene a mi mente que Dios no solo quería hablar de la realidad del pueblo de Israel en ese momento de la historia. Dios nos muestra aquí lo que Él está dispuesto a hacer no solo por una nación, sino por el mundo entero. La historia de Oseas apunta a una historia más grande y trascendental. En Oseas podemos ver a Cristo, quien a pesar de que fallamos una y otra vez, no nos deja de amar. En Oseas, pagando el precio por recuperar a su esposa, podemos ver a Cristo que cuando vio que estábamos vendidos al pecado, estuvo dispuesto a pagar el precio con su vida misma para traernos de vuelta a Él. Oseas significa salvación y su vida apunta hacia el Salvador Jesús, cuyo nombre significa salvación de Dios. Si has fallado, no eres perfecto, ni el más religioso, ni la más santa, si has menospreciado e incluso abandonado a Jesús, Él nunca te dejará de amar. Amigos, el sacrificio de Cristo no solo fue para hacerse válido una vez en tu vida. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Es decir, que en efecto, una sola vez fue a la cruz, pero una sola vez basta para que su sacrificio sea válido para siempre. Gente, el sacrificio de Jesús cubre la oscuridad de tu pasado, los errores del presente y aún las caídas del futuro. Él irá a buscarte en donde quiera que te encuentres para recordarte que Él es tuyo y tú eres de Él. Si eres una mujer trabajadora,